qué tipo de situaciones ustedes interpretan y qué tipo de diálogo también tienen ustedes con la familia o con el entorno en general, porque esto es muy importante, dado que la familia es algo que ustedes han colocado como uno de los elementos primordiales en este tipo de situaciones, y bueno, hay que ver justamente, a veces la familia minimiza, a veces muy colaboradora, a veces es pseudo colaboradora que parece participar en beneficio del bien de todos y sin embargo es todo lo contrario. Y bueno, vamos a ir viendo qué cosas realmente corresponde y que se pueden hacer y que sean sustentables desde la docencia y qué cosas realmente corresponden a, a otros equipos, ¿sí? A otras disciplinas, a otras áreas. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Me Sí, escuchan? Sí. En realidad, perfecto. yo pensaba en el tema de la convivencia asociado a este consumo del que hablaba Fernanda, en especial de las redes sociales, ¿no? Bueno, pareciera como no verse como un consumo problemático, pero que bueno, sin duda desvirtúa todas las relaciones, al menos los vínculos escolares, muchos de ellos. Muchas situaciones suceden en las redes sociales, ajenas a nosotros, los docentes, y de alguna manera eso repercute en el aula. Nosotros solemos tener varias situaciones que, digamos, de las que por ahí no teníamos ni conocimiento porque se generó en la red social, y estudiantes que, por ejemplo, no quieren volver a la escuela. Entonces, bueno, yo lo pensaba ahí, ¿no? Cómo trabajar el tema de los vínculos cuando en general muchas de las cosas suceden en las redes sociales por un consumo desmedido de redes sociales, redes que tal vez ni siquiera conocemos. Digo, la mayoría de nosotros puede tener hasta Instagram y hasta ahí, pero ya después hay como un cúmulo de redes que, al menos personalmente, no sé si conocemos. Gisela, sí, importante lo que estabas marcando, porque hay algo que escapa, lamentablemente, a lo que sea, no hablo de control, sino lo que sea directamente posibilidad de detección muchas veces, y hay situaciones también bastante altamente traumáticas que sufren muchas personas a través de las redes, desde situaciones de acoso, de amenazas, de desvalorización. Hay muchas cosas que lamentablemente ya superan la posibilidad, porque la tecnología ha terminado superando en muchos casos la posibilidad reitero, de tener algún tipo de control, de contención, de detección precoz, etc. Ahora, evidentemente hay algo que es muy importante que yo considero que los docentes en general tienen que tener muy en claro, ya sean POT o no, no todo el mundo tiene POT eh, digamos, en todo lo que sea la organización en sí de la institución, pero hay que pensar que uno de los elementos primordiales sigue siendo la escucha. Y sigue siendo la escucha no forzada, no el interrogatorio, ¿sí? Nosotros los médicos, por ejemplo, hablamos mucho de anamnesis o de interrogatorio. Interrogatorio suena a veces algo coercitivo, algo que a la gente la obliga a tener casi una respuesta y bueno, y si no la da es como si consintiera y si la da tiene que ser acorde a lo que la persona que pregunta trata de llevar, digamos, o trata de registrar. En realidad la escucha es muchas veces hasta el mismo silencio, viendo las actitudes que tienen, y para eso se requiere un espacio y las instituciones de en sí, o sea, la escuela más pequeña, debiera tener un espacio para poder escuchar y para poder escuchar también a la familia en el caso que sea una familia que se presente, porque también hay muchas familias absolutamente ausentes, o en lugar de la familia viene a lo mejor un hermano mayor o el abuelo y los padres no están. Estas cosas lamentablemente son habituales. Entonces, en relación a eso, la primera actitud, obviamente, para todas las cosas tendrá que ser la escucha. Así como ustedes pueden detectar cuando un chico no alcanza a ver a la distancia, si en otras épocas era el pizarrón, ahora será la pantalla, no importa,
Y bueno, o cuando el chico se queda dormido en clases o cuando directamente tiene algún tipo de actitud corporal que le llama la atención, quienes están más al tanto y más cercanos, esto reitero este concepto, son justamente ustedes. Entonces ustedes también tienen la posibilidad de hacer, no ya desde afuera, sino desde adentro, hacer una pesquisa mucho más suave, ¿sí? Una detección mucho más suave en el sentido que no se sientan interrogados ni intimidados y mucho menos juzgados. Yo siempre digo que si uno quisiera ser juez tendría que estudiar Derecho y después ver, ¿sí? Pero no es, pienso, la posición nuestra. Y aparte una cosa que tiene que estar presente es un equipo que ayude también y colabore y participe activamente en relación a lo que significa la escucha como diagnóstico de situación. Y también después como ver qué hacemos con respecto a esto y qué tipo de destino se le puede llegar a dar a ese caudal, muchas veces de información, rico, pobre, no importa, pero caudal al fin, que pueda brindar a alguna de las personas que están estudiando, nenas, nenes, no importa, ¿sí? Y a veces también pensar que en más de una oportunidad también van hermanos a la escuela y por lo tanto estas son situaciones, digamos, más complejas, ¿eh? Pero que ninguna es inabordable. ¿Está bien? ¿Estamos de Creo acuerdo hasta que, acá? Sí, te escucho. perdón, sí, dando lugar, me parece que está buenísimo esto de la escucha y creo que un lugar, por más que no haya POTS en las escuelas, porque claramente no todos pueden tener POTS, pero en mi caso yo lo que hago es, soy docente, el secundario, y lo que hago siempre es estoy en los recreos, con un mate. Y es muy valioso cómo los chicos, los estudiantes, ven al docente desde otro lado en el recreo. El que el docente esté en un pasillo, no dentro de una sala de profesores, es como que lo sienten más cercanos y se te acercan a contarte un montón de cosas que han hecho el fin de semana, durante la semana. Y uno ahí creo que es un buen lugar para por lo menos escuchar y después ver cómo interviene, ¿no? De diferentes lugares o hablando con quien tenga que hablar, pero es un lugar muy rico para obtener información de los estudiantes, los recreos. Me parece que estando en los pasillos de las escuelas es fantástico. A mí me resultó un montón eso. Ujú. Bueno, fíjense que cada uno tendrá los recursos, ¿sí? Con los que pueda contar, conocerá la idiosincrasia de la zona, cosa que no es menor, ¿sí? Aparte, muchas veces hay conjuntos de chicos que son bastante heterogéneos en cuanto a origen, y por otra parte, todo eso no puede tener una receta mágica, no hay recetas mágicas para esto. Hay que entender que uno tiene que tener la mejor disposición y la mejor disponibilidad, ambas cosas para poder enfocar de alguna manera esto que, reitero, no corresponde, para mi punto de vista, que el docente se haga cargo de una serie de cosas, como a veces uno pretende hacerse cargo de toda la situación familiar, de las posibilidades de tratamiento. Yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar, percibir qué es lo que pasa y tratar de hacerlo en la medida de lo posible con un equipo, principalmente, bueno, si son mucho más chicos, podrá ser, inclusive los adolescentes también pueden ser atendidos por pediatras especializados en adolescencia, que los hay. Y por otro lado también trabajador social, que esto importa mucho porque hay mucha conflictiva social generalmente en este tipo de situaciones. Y por otro lado también sé que no estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Simplemente estoy recalcando situaciones que debieran existir. Y por otro lado también psicólogos y o psiquiatras, porque no todo es medicación, no todo es simplemente escucha, o sea que a veces hay que complementar una serie de recursos para poder hacer lo mejor que se pueda para cada alguno en particular. Porque también hay que entender que puede haber, alguien mencionó por ahí el término deserción, y puede haber una alta deserción por distintos tipos de situaciones laborales de los padres, o que no los quieren enviar más al colegio, o que el chico no quiere ir más por distintas circunstancias, o que el consumo sea problemático de sustancias o sin sustancias, sea algo que esté impidiendo su normal desarrollo en esta etapa de la vida.
que en esta etapa de la vida debiera estar capacitándose en alguna institución educativa, ¿sí? Entonces, hay situaciones que también uno tiene que pensar en todo esto, si, cómo se hace, y estamos hablándolo ya desde hace un momento, cómo se hace la detección. Y la detección no se hace directamente a través de cosas que hemos visto, por ejemplo, a nivel hospitalario, mujeres que traían la orina, principalmente mujeres, la orina de los chicos que la habían recogido hasta del inodoro para ver si le podíamos hacer un triage, que es una selección de drogas en orina, a ver si consumía. Chica, pero te olvidaste de hablar, de preguntar. Yo no le pedí autorización para esto, no, que hay cosas que van, y son previas a esto. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces acá viene otra situación que muchas veces estamos viendo, y ustedes lo verán también, que es el tema principalmente de lo que se habla de las compañías en relación al consumo. Sí, y ahí empiezan a veces las justificaciones, que consume porque tiene, entre comillas, malas compañías, o consume porque hay otros chicos que lo hacen, conductas imitativas, etc. El trabajo que la gente tiene que hacer en las instituciones es muy arduo, pero es muy arduo y es muy acotado. Significa que el docente no tiene que estar haciéndose cargo de toda la problemática porque es imposible. Primero porque no es área de su incumbencia. Área de su incumbencia es el cuidado, la protección, ver qué se puede hacer a nivel de una prevención primaria, ¿sí? Detectar el problema, tratar de que ese problema no sea un estigma, porque a lo mejor es un ambiente en el cual algunos van a ver en forma prejuiciosa el tema del consumo y otros lo van a ver de forma absolutamente natural, e inclusive van a decir, ay, fulanito, viste, ahora sabemos que también se da con algo, por decir que consume algo, y lo asocian también a su núcleo. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto. Reitero, primera posición, primera situación que uno tiene que tener en cuenta, la escucha. Y acá viene un tema que la gente a veces se asusta. Ninguna droga es buena ni mala, en el sentido que nosotros tomamos casi como una cuestión de tipo moral. Todas producen algún tipo de daño, en distintos órganos, en distintos plazos, en todo lo demás. Pero no quiere decir que si alguien consume, no sé, ácido lisérgico, GHB, es mejor que consumir cocaína, o si toma alcohol, es mejor que fumar marihuana. No es así la cosa. La cosa es que no tenemos que categorizar en sí. Las drogas ya están categorizadas, por ejemplo, por sus efectos, ¿sí? Pero no quiere decir que tengamos que ponerle un mote en particular porque el chico consumió alcohol o consumió cocaína o consumió marihuana. Sí, todas son sustancias perjudiciales, especialmente a esta altura de la vida. Y lo que tratamos de buscar es ver cuáles son las motivaciones que lo llevan al consumo. Y cuáles son estas motivaciones que hacen que tenga este tipo de hábitos y no otros hábitos que puedan ser más saludables. Y cómo a veces, esto hay gente, inclusive hay viejos aforismos en el mundo que habla así que en un cuerpo sano, mente sana, y no siempre es así. Lamentablemente hay muchas situaciones de deportistas de alto rendimiento que también consumen, desde anabólicos hasta lo que quieran, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de ver qué tipo de hábitos saludables se pueden implementar en esas personas. Porque si uno digamos, dentro de lo que significa los posibles recursos, los intereses de cada uno, porque yo no puedo decirle, bueno, todos van a hacer natación, cuando a lo mejor hay gente que no tiene interés o le tiene miedo al agua o no hay recurso adecuado para eso.